Cuba. Después de la derrota de España, Estados Unidos decidió convertir a Cuba en su protegido hasta 1934, por lo que a Estados Unidos se le permitía intervenir de manera política y militar en el territorio. El dictador Fulgencio Batista autorizó que Estados Unidos mantuviera la hegemonía en la isla. No obstante, en 1953 Fidel Castro organizó un movimiento en contra de la dictadura, pero fracasó y él y sus compañeros fueron encarcelados hasta que consiguieron una amnistía. Castro se autoexilió en México y ahí planeó la Revolución Cubana. Formaron un núcleo adiestrado militarmente que a principios de 1959 tomó La Habana y estableció un régimen revolucionario. La enemistad que Castro tenía con Estados Unidos expuso al país a la influencia soviética. Aún así, Cuba resistió al bloqueo económico por parte de Estados Unidos, la fallida invasión en 1961 a la Bahía de Cochinos y la crisis de misiles. Dicho descubrimiento de misiles alarmó al gobierno estadounidense y este incidente llevó a las dos potencias al borde de la guerra nuclear. Durante este gobierno se estableció el primer régimen comunista en Latinoamérica. Afganistán, también llamada Guerra Afgano-Soviética o Guerra Ruso-Afgana. En 1919, Afganistán obtuvo su independencia. El rey Amunallah, apoyado por Estados Unidos, introdujo nuevas reformas para la mejora del país. Lo intentó modernizar a partir del ejemplo que le ofrecía la Revolución Rusa de 1917 y la turca encabezada por Mustafa Kemal Atatürk. Su política occidentalizadora implantó, por ejemplo, la enseñanza mixta y suprimió el velo obligatorio para las mujeres. Pero las reformas no fueron aceptadas por los sectores radicales, por lo que lo obligaron a abdicar en 1929. En 1963 se obtuvo una monarquía y un año más tarde se convirtió en monarquía constitucional, que duró casi 10 años. Después llegó la conformación de una república dirigida por el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, y en 1979 se entregó el poder al comunista Barack Kemal, hasta que el país se convirtió en una república democrática de Afganistán. Otro punto clave de esta guerra fue el amplio mosaico de tribus. Diversos grupos como los fundamentalistas islámicos, los mujahidín, preparados por efectivos de Estados Unidos durante la invasión rusa, o tribus que buscaban el apoyo de Estados Unidos, luchaban por el poder. El asesinato de Mohammed Daoud en 1978, los comunistas afganos aprovecharon para tomar el poder. La escalada de violencia entre el gobierno comunista y diversas facciones rebeldes era insostenible. La Unión Soviética envió a sus tropas para evitar el desmoronamiento del régimen. De forma encubierta, Estados Unidos proporcionó armas a la oposición anticomunista, integrada por los llamados Guerreros Santos. Cuando los intervinieron los soviéticos, los misiles Stinger que entregó Estados Unidos a los guerrilleros resultaron decisivos para contrarrestar la supremacía aérea de los soviéticos. Desde 1979 a 1989, la invasión soviética atacó a Afganistán. Finalmente, en 1989, las tropas soviéticas se retiraron humilladas. Las consecuencias de la guerra, tanto económicas como sociales, fueron otro de los factores que contribuyeron a precipitar el fin del comunismo ruso. Después de la retirada soviética, Estados Unidos puso en el poder el gobierno títere. Su autoridad no fue aceptada por la oposición, por lo que se estalló una violenta guerra civil. Los talibanes, apoyados por Pakistán, ocuparon Kabul en 1996. Su oleada represiva transformó a Afganistán en el reino del terror, en palabras de Amnistía Internacional. Al final, los soviéticos perdieron la guerra y los talibanes tomaron el control del país. Organismos internacionales creados a partir de la Guerra Fría. Debido a la tensión entre dos bloques, el occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del este, oriental comunista, liderado por la Unión Soviética, se propició la creación de una serie de organizaciones. La doctrina Truman, creada en 1947, colocó a Estados Unidos como defensor de la democracia y libertad en contra de los regímenes comunistas y la dictadura nazifascistas. La principal tarea de los países de Europa Occidental al terminar la guerra era la reconstrucción de sus economías, lo cual ayudó al Programa para la Recuperación Europea, promovido por George Marshall, cuyos objetivos fueron evitar la difusión del comunismo por los países de Europa Occidental y mantener la presencia y hegemonía de los Estados Unidos en la región. Programas y organismos capitalistas. Plan Marshall, creado en 1947, era un programa de carácter económico, pues buscaba la ayuda financiera de Estados Unidos a Europa. La Comunidad Económica de Carbón y Acero, CECA, creado en 1951, y la Comunidad Económica Europea, CEE, creado en 1957, se basaba en el libre comercio y circulación, la eliminación de restricciones comerciales y las políticas sociales económicas comunes. Creación de la OTAN en 1949, que buscaba una alianza militar entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos,
Durante la década de 1950 se dio inicio a la caza de brujas por parte del senador Joseph McCarthy, quien comenzó a perseguir a todo aquello que era considerado comunista. Para Estados Unidos esta etapa fue de gran desarrollo económico gracias a que tuvieron un gran impulso en la industria de electrodomésticos y la automotriz. Asimismo, sería un gran crecimiento demográfico entre 1940 y 1979. Por su parte, la URSS se cerró a todo tipo de ideas cosmopolitas y de democracia. Si bien en la Segunda Guerra Mundial la URSS pudo extender su poder y presencia en diversas naciones y se estableció control de adoctrinamiento para consolidar el bloque socialista. Los soviéticos consideraron que los organismos por las potencias capitalistas ponían en peligro el sistema socialista, por lo que idearon un sistema de defensas mediante una serie de organismos como fue el Pacto de Varsovia, el Cominform y el Comecon. Con el Pacto de Varsovia, creado en 1955, se buscaba una alianza militar de los países socialistas. Con el Pacto Cominform, hecho en 1947, se buscaba defender la paz, era de carácter pacifista y buscaba luchar contra el imperialismo estadounidense. Y con el último, Comecon, 1949, Comité de Mutua Asistencia Económica de los Países Socialistas.